Los últimos días de la vida del rey Salomón. El triste final del rey más sabio. Todo comenzó con un niño marcado por el escándalo. Un hijo no esperado, fruto de una relación que nació del pecado, del deseo, del engaño. David, el rey amado por Dios, cayó en el abismo de la lujuria con Betsabé y del fruto de ese pecado nació Salomón. Pero el mismo Dios que había visto el error, también vio el corazón. Y decidió levantar de entre las cenizas una historia diferente, una historia que comenzaría con perdón y terminaría con tragedia. Creció bajo la sombra del trono de su padre. Desde pequeño lo observaba, lo escuchaba tocar el arpa, llorar en la noche, escribir salmos y clamar a un Dios invisible que parecía siempre estar presente. El joven Salomón aprendió de David que el poder no valía nada sin una relación con el Altísimo. Y por eso, cuando llegó el día de su coronación, cuando fue proclamado rey ante todo Israel, Salomón no pidió poder, ni gloria, ni venganza, pidió sabiduría. Y Dios, complacido por su humildad, le dio sabiduría como nunca antes a ningún hombre. Pero también le dio riquezas, dominio, poder, y el corazón de todo el mundo conocido. Durante años, Salomón gobernó como un faro de luz entre las naciones. Su fama traspasó las fronteras. Su juicio en el caso de las dos madres y el niño fue contado por generaciones. Reyes y reinas venían de tierras lejanas para sentarse a sus pies y escucharlo hablar de la vida, de los árboles, de las bestias del campo, del alma humana. La reina de Saba quedó estupefacta al ver el esplendor del palacio, la organización de sus siervos, la riqueza de sus mesas y la profundidad de su sabiduría. Nada en su reino era común. Todo era majestuoso, intocable, glorioso. Pero todo imperio que se levanta sobre gloria humana, está destinado a caer. Salomón, con todo su intelecto, con toda su profundidad, comenzó a mirar más allá de los límites que Dios había trazado. Quiso experimentar. Quiso descubrir hasta dónde podía llegar sin perder el control. Se casó con mujeres extranjeras, haciendo pactos políticos disfrazados de amor. 700 esposas y 300 concubinas. Algunas venían con perfume y oro, otras con ídolos ocultos en sus equipajes. Salomón, poco a poco, comenzó a permitir. Primero permitió que sus esposas tuvieran pequeños altares escondidos. Luego permitió que se levantaran lugares de adoración fuera de Jerusalén. Más tarde, acompañó a una de ellas a ofrecer incienso. Y cuando quiso darse cuenta, ya no oraba como antes. Ya no cantaba como su padre. Ya no lloraba en la noche. Ahora, la sabiduría le parecía suficiente. Y lo que antes era voz de Dios, ahora era solo eco de memorias pasadas. Los profetas dejaron de visitarlo. La voz de Dios, silenciosa. Y el alma del rey más sabio del mundo, empezó a vaciarse. La grandeza de su reino crecía por fuera, pero se desmoronaba por dentro. El templo que había construido ya no era lugar de encuentro, sino de ceremonia. Y mientras más alta era su torre, más lejos estaba su corazón del Creador. Dios, en su misericordia, volvió a hablarle. Una vez más, le advirtió, si te apartas, arrancaré el reino de tus manos. Pero Salomón ya no escuchaba. Su corazón estaba dividido. Su alma, embriagada de poder y placer. Y entonces vino el juicio. No como fuego del cielo. No como guerra. Sino como silencio. Como el lento abandono de la presencia divina. Como el frío que se cuela en una habitación sin ventanas. Salomón envejeció. Y en su vejez, comenzó a mirar atrás. A contar los días. A recordar la voz que lo llamó cuando era joven.
a sentir el vacío profundo que ni el oro, ni las mujeres, ni los cantores podían llenar. Y así escribió el Eclesiastés. Un libro triste. Un lamento existencial. La confesión de un alma rota. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Allí no habla un rey. Habla un pecador arrepentido. Habla un hombre que probó todo lo que este mundo ofrece, y no encontró vida. En sus últimos días, Salomón ya no bajaba al templo. No tenía fuerzas. Lo observaba desde la ventana, recordando la nube de gloria que una vez descendió. Recordando cuando el pueblo se postró. Cuando él mismo cayó de rodillas ante la presencia de Dios. Pero ahora, solo quedaba silencio. Y lágrimas. Pero aún faltaba lo más cruel, su final no fue pacífico. Las crónicas antiguas y algunas tradiciones extrabíblicas narran que Salomón, consumido por dolores físicos y enfermedades terribles, pasaba sus noches sin dormir, atormentado por visiones de los altares paganos que él mismo había construido. Se decía que gritaba en la oscuridad, que enloquecía por momentos, que tenía ataques de paranoia, y que temía constantemente que Dios enviara a un enemigo a matarlo en su cama. Sus sirvientes hablaban en voz baja. Nadie se atrevía a contradecirlo. Pero todos sabían, el rey se estaba muriendo de vergüenza y de tormento interno. Cuentan que en sus últimos días deliraba, llamando a su padre David, llorando por haber traicionado la alianza. Suplicaba que el arca del pacto fuese llevada a su cuarto, pero los sacerdotes no respondieron. Ya era demasiado tarde. Murió solo. Rodeado de riquezas, pero con el alma quebrada. Ni sus hijos estuvieron a su lado. Roboam, su heredero, ya conspiraba para consolidar el poder. Nadie lloró con sinceridad. Nadie tocó el arpa. No hubo salmos. Solo silencio, oro, incienso y muerte. Y su cuerpo fue llevado con honores, pero su legado estaba herido. El reino se quebraría. Las tribus se dividirían. La gloria de Israel se fragmentaría. Y todo por la desobediencia de un solo hombre que conoció a Dios, pero eligió olvidarlo. Porque lo más impactante aún estaba por suceder. Tras la muerte del rey, comenzaron a surgir señales de que el juicio de Dios no se había quedado solo en palabras. Sequías azotaron la tierra, las cosechas fallaban, y los enemigos de Israel, que antes temían mencionar el nombre de Salomón, comenzaron a reagruparse. Roboam, el hijo del difunto rey, fue coronado, pero no lo hizo bajo la misma unción. La sabiduría ya no estaba en el trono. Roboam era joven, testarudo y orgulloso. Cuando el pueblo le pidió alivio de los duros impuestos que Salomón había impuesto en sus últimos años, él respondió con dureza. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones, declaró con arrogancia. Fue la gota que colmó el vaso. El juicio de Dios cayó con precisión quirúrgica, las 10 tribus del norte se rebelaron. Israel se rompió. La nación, que una vez fue una bajo David y Salomón, se dividió para siempre. El templo quedó en Judá, pero el corazón del pueblo fue dividido. Jeroboam se alzó como rey del norte, y con él comenzaron las prácticas más horrendas que jamás se habían visto entre los hijos de Abraham. La idolatría se multiplicó. Los altares a Baal y a Astarte volvieron a levantarse con fuerza. Se ofrecían niños como sacrificio. Los profetas comenzaron a ser perseguidos. Y la voz de Dios, esa voz que una vez llenó el templo, ahora clamaba desde el desierto a través de hombres vestidos de cilicio y fuego. Y todo esto, todo este caos, esta tragedia, esta oscuridad, fue sembrada en los últimos días de Salomón. En las decisiones silenciosas. En los permisos que nunca debió dar. En los altares que no debió construir. En los susurros de sus esposas paganas. En los anhelos que puso por encima de su obediencia. El rey más sabio sembró la semilla de la ruina nacional. Y así, su nombre, que había sido sinónimo de gloria, de sabiduría, de belleza, se convirtió en una advertencia eterna.
Su vida entera gritaba una lección que aún resuena en cada alma que busca el poder, la fama, la riqueza, y se olvida del Dios que da sentido a todo. No importa cuán alto hayas llegado. No importa cuánto sepas, cuánto poseas, cuánta gente te admire. Si pierdes tu comunión con Dios, lo pierdes todo. Salomón murió con oro en las manos, y con su alma vacía. Y su historia continúa hablándonos desde las páginas del tiempo. Porque hay muchos que hoy viven como él vivió. Pero aún hay esperanza para quienes elijan no morir como él murió. Y esa esperanza, esa pequeña chispa en medio del juicio, también nace de esta historia. Porque aunque Salomón falló, aunque desobedeció, aunque su caída fue grande y su final trágico, Dios no se olvidó del pacto que hizo con David. Aún en medio del desastre, la misericordia de Dios seguía ardiendo como una llama encendida entre las ruinas. No por Salomón, sino por amor a una promesa. Por fidelidad a su propio nombre. Dios no destruyó del todo. No arrancó la raíz. De la línea de David, sí, incluso de esa descendencia manchada por la idolatría de Salomón, vendría un día un rey diferente. Uno que no pediría oro, ni construiría palacios, ni levantaría altares a falsos dioses, sino que sería él mismo el templo viviente. Ese rey no entraría a Jerusalén en un trono de marfil, sino montado en un asno. No tendría 1000 mujeres, sino un corazón indivisible para con Dios. No nacería entre sedas reales, sino en un pesebre humilde. Su nombre sería Jesús. El Hijo del Dios viviente. El verdadero Hijo de David. Y él no fallaría. No se desviaría. No construiría ídolos. Él obedecería hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Oh, qué ironía divina! Del linaje de un rey que cayó, nacería el rey que restauraría todas las cosas. Por eso esta historia no termina con la muerte de Salomón. Termina con una puerta abierta. Con una invitación. Con una decisión que tú y yo debemos tomar. ¿Seguiremos sus pasos hacia la gloria vana? ¿O aprenderemos de su caída para buscar al verdadero rey? Porque aunque Salomón murió con el alma vacía, Cristo murió con los brazos abiertos. Y mientras el templo de Salomón fue destruido, el cuerpo de Cristo fue levantado en gloria para ser el nuevo templo eterno. Hoy, tú decides qué herencia dejarás. Hoy, tú decides si morirás con riquezas o con propósito. Hoy, tú decides si serás recordado como un monumento de fracaso o como un alma rendida al verdadero rey. La historia de Salomón termina con juicio. Pero la tuya aún puede terminar en redención. Y esa es la verdad más impactante de todas.